Hola, ¿qué tal? En este video les voy a presentar mis recopilaciones de los Beatles como solistas. Para mí, el criterio de elección tiene que ver más que nada con el sonido remasterizado. Las recopilaciones que he conservado me interesan sobre todo por su sonido. Lo más importante para mí es que la canción se escuche bien a mis oídos. Es decir, esta colección de CDs remasterizados son los que yo considero que tienen el mejor sonido en el mercado. Pues vamos a dar inicio uno por uno. Best of Volumen 2, Starstruck. Este es un recopilatorio lanzado por el sello Rhino, que es uno de mis sellos favoritos de recopilaciones de música entre las décadas del 80 y del 90. Rhino era el que reinaba en cuanto a las reediciones de rock clásico y uno de los sellos con mejor sonido. Esta recopilación es muy poco conocida entre muchos fans de los Beatles. No llegó a las listas de popularidad en Estados Unidos, por lo que en los 90s prácticamente ya no había existencia de CDs. Además, a partir del 2000 pues ya no se reeditó. Fue publicado exclusivamente para los Estados Unidos. Incluye canciones publicadas con los sellos Polydor, Atlantic, RCA y Portrait Records. Uno de los álbums de Ringo Starr, All Wave, ni siquiera se había publicado en los Estados Unidos, y varias de esas canciones que se incluyen en All Wave se editaron por primera vez en este recopilatorio, producido por Bill Inglot, que es un nombre grande en el sello Rhino, sobre todo conocido entre los coleccionistas de reediciones. Por su buen trabajo, canciones están publicadas con el nombre del autor, en este caso Rack My Brain, con George Harrison, extraída del álbum Stop and Smell the Roses, todos los músicos que tocaron en la canción. La número 3 es el motivo por el que compré este CD, porque aquí tiene el mejor sonido. Cooking in the Kitchen of Love es una canción de John Lennon del álbum Ringo Rotograbado, que está producido por Arif Mardin. Toca John Lennon el piano, pero lo podemos escuchar al genio John Lennon haciendo algún conteo. Yo la he comparado con la edición en CD de Ringo Rotograbado, y aquí el sonido es mucho mejor, mucho más rico. Esa es la razón por la que compré en su tiempo esta recopilación. Otra de las cosas positivas de esta recopilación es que su sonido no es rompemuros, es decir, no está demasiado alto el volumen, es más mesurado, por lo que se disfruta más su escucha, sobre todo si lo haces con audífonos. Este es un muy buen recopilatorio. Desde luego está remasterizado porque Rhino a finales de los 80s es la disquera que empieza a remasterizar material clásico, y lo podemos comparar con el sonido de Ringo, Photograph, The Very Best of Ringo, que es el otro recopilatorio que tengo de Ringo Starr, de sus trabajos como solista. De hecho, este recopilatorio sí tiene un volumen muy alto, porque he combinado las canciones de los Beatles para armar mis propios playlists que en otro video les voy a presentar. En cuanto al contenido, es el mejor recopilatorio que se puede encontrar de Ringo. El Blast from Your Past ya queda rezagado y absorbido por esta recopilación, porque todas las canciones que vienen en ese recopilatorio en CD las podemos encontrar en Photograph, The Very Best of Ringo. Prácticamente trae todas sus mejores canciones. Me parecen faltantes algunas, como es la propia Cooking in the Kitchen of Love y algún otro tema más que no está aquí. Está muy bien esta recopilación de Ringo Starr, todavía se puede conseguir, de hecho está a buen precio, actualmente no está muy cara. Si quieres tener las principales canciones de Ringo Starr con sonido remasterizado, pues yo te recomiendo hacerte de esta recopilación, porque es muy fácil conseguirla, mientras que por otro lado The Best of Ringo Volumen 2 no es tan sencillo conseguirla, no es muy común encontrártela en un tianguis por ahí abandonada, porque fue un tiraje muy corto, pero esta es material de coleccionistas. La puedes conseguir en Amazon USA y en Discogs, pero obviamente es material de importación. Esto es lo que yo tengo de Ringo Starr y es lo que les recomiendo para acercarse a la música del ex baterista de los Fab Four. Bueno, ahora vamos con John Lennon, Acoustic, que concentra principalmente los temas acústicos de John Lennon, temas que grabó incluso como demos, y de hecho hay algunos que solamente se pueden conseguir aquí, que son propios de esta edición. Es el demo de Cold Turkey, hace unas vocalizaciones muy parecidas a las de Mark Bolan, con un cierto temblor de voz. Demos de Watching the Wheels, temas destacados pues las versiones en vivo de Imagine y The Look of the Irish. Así es la presentación. Las letras de las canciones
con los tonos para guitarra. De Yoko Ono se hace mención de que John Lennon pues no es un guitarrista muy técnico, pero sí es bastante inventivo, modificaba algunos tonos para guitarra. Aquí vienen los diagramas con todos los tonos de las canciones para que incluso puedas practicar tocando las canciones de John Lennon. Es una edición muy interesante desde mi punto de vista. Acoustic se editó en el año 2004, aunque es material básicamente para coleccionistas. Otro recopilatorio es The USA vs. John Lennon, el soundtrack, que se publicó en el año 2006. Es una recopilación con los remasters del 2000 al 2005. Por ahí sus temas más sociales aparecen como Power to the People, Working Class Hero y algunos grabados en vivo. En su momento se publicó el tema 9 Attica State, que está en vivo y que era previamente no lanzado. Aquí fue la primera vez que se publicó el instrumental de How Do You Sleep. Hay algunas cosas interesantes como diálogos que se insertaron al inicio de las canciones, de lo cual yo no soy nada fanático que se inserten pues partes de diálogos dentro de lo que son las canciones. Hubiese preferido que el diálogo apareciera aparte de cada canción, pero bueno, así se publicó esta interesante recopilación de USA vs. John Lennon. Working Class Hero de Definitive Lennon es otra recopilación que a mí me parece muy interesante. Se compone de temas remasterizados del año 2000. El 2005 fue el año donde se edita Working Class Hero, que llegó a su posición más alta en el 135 de las listas del Billboard. Prácticamente aparecen todos los temas importantes de John Lennon. Yo lo he conservado por la versión de Come Together, que está en vivo. También incluye una versión de Real Love y de I'm Losing You, que son las que aparecen en la caja Anthology de John Lennon, que también tengo por ahí. Todos estos temas están remezclados, pero con un ajuste de volumen alto. Una buena recopilación porque prácticamente encuentras todos los temas principales de John. No he hecho yo en falta alguno de ellos. Está muy completa la recopilación, incluyendo este tema que pues actualmente no es muy bien visto, políticamente incorrecto por su título. También el tema Grow Old With Me está tomado de la caja Anthology y contiene una orquestación hecha por el propio George Martin. Si quieres las remezclas del 2000 al 2005, pues esta es la recopilación que yo te recomiendo. Pero posterior a esta recopilación se publica la caja Signature de John Lennon. Yo la tuve, la cambié por otros discos con algún otro coleccionista, debido a que me gusta más el sonido remezclado que aparece aquí y de los discos que ya les he presentado en el ranking de John Lennon. Esa es la razón por la que no conservé esa caja. Una edición de 4 discos, Gimme Some Truth, que aquí les proyecto las imágenes, y que incluye el tema Yer Blues, tomado del concierto en Toronto, y el tema Here We Go Again, que yo lo tengo en el CD de USA vs. John Lennon. Esta es una de las razones por las que conservo el CD de USA vs. John Lennon, por el tema Here We Go, que tiene un mejor sonido o un sonido más alto. También está una recopilación de un solo disco que se publicó de esta caja. Yo prefiero Definitive Lennon que esas ediciones. Gimme Some Truth de John Lennon, editada en el año 2020. Muy amable con los oídos, sobre todo no tiene un volumen muy alto. Un buen póster que fue a su vez uno de los promocionales. Toda la música que se incluye aquí fue remezclada con la indicación de Yoko Ono de que se le diera preferencia a la voz de John Lennon por encima de la instrumentación. Es decir, que la voz de John estuviera más destacada. Lucen muy bien los discos, el diseño que Yoko Ono aprobó de los discos pues está muy bien. Aquí sí noto en falta algunos de los temas, como La mujer es la negra del mundo, es uno de los temas que extraño en esta recopilación. Otro es la canción Intuición o el tema Nobody Loves You, pero en general están todos los hits. Hay una edición en caja, pero como yo recibí este de regalo, pues no me quise deshacer de él, y cuando se empezaron a publicar las ediciones Ultimate Mixes, tanto de Plastic Ono Band como de Imagine, intuí que John Lennon iría publicando todas las cajas. Por esa razón no hice mayor esfuerzo por comprar el box set de Gimme Some Truth, esperando que John Lennon vaya publicando cada una de las cajas de Ultimate Mixes, que ya se tardó de hecho, Nos quedamos esperando en 2022 la edición de Sometime in New York, pero tal vez porque no tuvieron el recibimiento comercial que él esperaba, pudo haber sido la razón de que no se publicaran esas cajas. Bueno, ahora vamos con George Harrison. El recopilatorio Best of Dark Horse es publicado en 1989, no se vendió mucho, había logrado otra vez el éxito George Harrison con Cloud9, llegando incluso a tener un sencillo número 1. Ha sido el último Beatle en tener
un hit número 1 con el tema Got My Mind Set on You. Y pues es una recopilación espectacular de George Harrison. Obviamente importación, nunca supe o no me enteré de que hubiese una edición mexicana, así que pues los CDs que circularon por aquí fueron entre los fanáticos de los Beatles que lo trajeron a través de la importación. Es una recopilación muy bien montada de George Harrison. A mí me encanta mucho el orden que eligió para sus canciones. Es un compilado con mucho optimismo desde que inicia con el tema Poor Little Girl, que es un clásico menor de George Harrison con las guitarras slide, y sigue el optimismo con el tema Blow Away, que es del disco George Harrison, That's the Way It Goes, uno de los mejores temas del Gone Tropo, que no es uno de mis discos favoritos, pero creo que escogieron muy bien los temas de ese álbum. Cookamany Business es uno de los temas exclusivos de este recopilatorio, junto con el tema Poor Little Girl. Además, en ese tiempo era muy difícil conseguir la canción Cheer Down, que se publicó en el Lethal Weapon, el soundtrack de la película de Mel Gibson. Pero en sí, todas las canciones están muy bien escogidas. Si nos ponemos exigentes, yo hubiera puesto el tema This Is Love del álbum Cloud9. Está remasterizado con el estado del arte de ese tiempo, de 1989. No tiene volumen demasiado alto. Se escucha muy bien. A pesar de que tengo las dos cajas de George Harrison, pues yo las sigo conservando por los dos temas de los que les hago referencia, Poor Little Girl y Business, que solamente se pueden conseguir en esta recopilación, y esa es la razón por la que aún la conservo, y me imagino que en muchos de los países de Latinoamérica tampoco estuvo disponible este CD, por lo que si lo encuentras en algún bazar o en línea a buen precio, pues te lo recomiendo. Este es George Harrison Best of Dark Horse 1976-1989. Para mí es una de las mejores recopilaciones que se han editado en los últimos años de los ex-Beatles. Es Let It Roll, canciones de George Harrison. Vean nada más el lomo, me gusta mucho el tipo de letra que escogieron con el sello Apple. De hecho se publica en 2009, el mismo año en el que se publicaron esas dos cajas. Remasterizado por Giles Martin, el hijo de George Martin, y la selección de canciones abarca lo que grabó para Apple y lo que grabó para Dark Horse, su propio sello. Bueno, este recopilatorio fue montado o armado a través de los deseos de la familia de George Harrison, es decir, de Olivia y de Danny, pero también consultaron los amigos de George, como es Jeff Lynne, pues al parecer en su opinión en cuanto a qué temas debían de estar en este recopilatorio. Yo coincido con las críticas que se hicieron en su tiempo, en cuestión no de su sonido, porque ese está muy bien. El sonido es estupendo. Concretamente, los tres temas Beatle que se extrajeron del concierto para Bangladesh, While My Guitar Gently Weeps, Something y Here Comes the Sun. Es que muy recientemente se había publicado el concierto para Bangladesh, incluso con muy buen sonido, y de ahí se extrajeron esas tres canciones. Por lo tanto me parecía muy reiterativo que escogieran esos tres temas si acabábamos de tenerlos en el concierto para Bangladesh. Debieron haber aprovechado el espacio para publicar otros temas como son la canción en estudio Bangladesh o incluso las canciones Dark Horse o You, que fueron hits en las listas de popularidad. Es el único punto negativo que tendríamos de este excelente recopilatorio. Si solamente vas a comprar un disco de George Harrison, pues este es el que yo te recomiendo. George Harrison, Let It Roll. Un estupendo recopilatorio de Paul McCartney en su tiempo, año 2001, pues causó las delicias de los compradores de discos. Hits and History. El primer disco, un compendio de todos sus hits, de sus éxitos. Por ahí hay algún faltante. Si nos ponemos a analizar la lista con cuidado, pues van a faltar algunas canciones, como es Letting Go, el tema de Wings, o los dos números unos que tuvo Paul McCartney en los 80s, como son Say Say Say, Ebony and Ivory. Porque sí se publica Pies of Peace del 80. History me parece muy buena recopilación todavía a fecha de hoy. Me parece un excelente playlist. A pesar de que tengo las últimas reediciones en CD, las últimas que ha publicado, pues lo conservo porque aquí hay temas de forma remasterizada, solamente los podemos encontrar aquí, como es el 3, Daytime, Nighttime, Suffering. Es un tema de finales de los 70s, Nacarabé, es una buena canción pop rock de Paul McCartney y solamente la puedes conseguir aquí. Además del tema de la rockestra, es otro tema que solamente aquí puedes encontrar con una buena remasterización. Vendí todos mis CDs de su colección de archivo para poder hacerme de los nuevos remasters, pero pues la política de Paul McCartney ha estado muy mala en cuanto a reediciones.
Al inicio empezó muy bien, editando hasta 2 discos por año como Tough of War y Pies of Peace. Llegó a editar hasta 3 discos por año. Y después se fue ralentizando la publicación, se volvió demasiado esporádica y creo que ya no tiene la misma continuidad. Debió haber terminado de editar todo su catálogo y a partir del 2020 debió haber empezado a remezclar todos sus discos, sus álbumes de los años 70 en ediciones remezcladas, muy parecidas a lo que ha hecho George Harrison con All Things Must Pass o a lo que se está haciendo con John Lennon en las Ultimate Mixes. Desde mi punto de vista. Seguimos esperando que Paul McCartney publique los box sets de London Town y Back to the Egg. Bueno, acá tenemos al Pure McCartney. A mí me sigue pareciendo la mejor fuente de edición de los discos de Paul en cuanto a recopilaciones. Esta es la SHMCD. Hay otra edición de Wins Greatest. Es posterior a esta edición y se extrajeron de aquí todas esas canciones del Wins Greatest. Aquí les pongo la imagen y yo la compré. De hecho, aquí también les voy a poner la imagen. Y la decepción que tuve con ese CD es que si bien ya tenía yo todas las canciones, lo compré por el tema With a Little Luck, pero no tiene el sonido remasterizado al igual que el resto de las canciones, es decir, se obtuvo de la reedición en CD de 1993 de London Town. Y eso es una pena porque si lo hubiesen remasterizado especialmente para ese recopilatorio, se hubiese convertido en un CD de culto. Pero no fue así. Entonces yo no recomiendo la compra del Wins Greatest a menos de que sea un acto nostálgico, es decir, que tú quieras tener ese disco, porque prácticamente tiene el diseño muy parecido a estas últimas reediciones de Paul McCartney, pero pues todas las canciones están aquí en este Pure McCartney, así que puedes armarte tu propio playlist con tu reproductor para tener el Wins Greatest, que es lo que yo he hecho con All the Best y otras muchas recopilaciones. Crecí con esas recopilaciones de los Beatles y a partir de este propio material que tengo, pues puedo armar el disco Lennon Legend, la recopilación que yo quiera. En otro video les enseñaré las playlists que tengo preparadas y que he armado a partir de todos estos materiales. A Pure McCartney le fue de hecho muy bien en la lista de popularidad, llegando incluso al número 15. Estos son mis recopilatorios de los Beatles como solistas y que conservo debido a la calidad de su sonido remasterizado. Son mis recomendaciones si de CDs se trata. Espero que nos dejen un like, que nos den sus comentarios de qué otras recopilaciones les gustan. Si no se han suscrito, les recomiendo que se suscriban para que no se pierdan el material que tendremos del Cuarteto de Liverpool juntos y como solistas. Hasta pronto.